Compañeros y compañeras, bienvenidos a una nueva emisión del programa de la revista Conciencias, órgano de discusión teórico-política del Instituto Nacional de Formación Política y de Morena. Nos encontramos nuevamente en los estudios de la 4TV con el objetivo de preguntarnos acerca de esas preguntas que la realidad política nos impone y sobre las cuales nuestros invitados intentarán ofrecernos algunas respuestas que son siempre exploratorias, abiertas al diálogo y a la crítica. En esta oportunidad nos acompaña el compañero Fernando Buen Abad, que viene desde Buenos Aires, Argentina, a ofrecernos algunas respuestas sobre algunos temas que nos importan a todos y a todas como militantes de nuestro partido Movimiento. Fernando es doctor en filosofía, comunicólogo, director de cine egresado por la Universidad de Nueva York y hoy por hoy radicado en Argentina y director del Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de Lanús. Fernando, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Pues no, al contrario, gracias por la invitación y por la confianza y la oportunidad de pensar juntos, ¿no? Alguna agenda de temas que nos urgen en este tiempo, ¿no? Claro. Fernando, tú eres mexicano y has radicado en distintos países de América Latina. Me gustaría, desde luego, que más adelante nos platicaras acerca de estas experiencias, pero antes que cualquier otra cosa, me gustaría también que nos platicaras acerca del país en el que te encuentras ahora que has regresado, de visita, sí, temporalmente desde luego, pero que has regresado a tu país. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras en este México de la Cuarta Transformación con el México de sexenios anteriores? Dificilísimo para hacer un resumen así rápido, pero dos cosas que me parecen centrales. Yo creo que se siente un muy sabroso nivel de politización en el país, en el que escucho en distintos lugares a los que he podido ir en estos días, escucho con convicción, con profundidad y con compromiso, opiniones diversas, incluso polémicas, incluso encontradas, y encuentro un campo de discusión, de politización, ¿no? Muy saludable, muy refrescante. O sea, yo soy de una generación que aprendió a tener cautela para opinar con algunas cosas, para no quedar mal, para no molestar a los otros, para no incomodar, ¿no? Hoy entiendo que eso quedó, o que está quedando superado, y entonces he podido dialogar con jóvenes, he podido dialogar con compañeros que están emprendiendo proyectos editoriales en la propia feria que me convocó para este viaje. He podido escuchar compañeros ayer, obreros en marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas, que hacia el Zócalo se manifestaron con un nivel de debate interesantísimo sobre qué está pasando en el país, qué necesita el país para los próximos meses. Un grupo de compañeros campesinos con los que pude charlar también, me sumé un ratito a la marcha y ahí hablamos y escuché decir cosas inteligentísimas sobre cómo se está debatiendo hoy la composición de latifundios y terratenientes en México todavía hoy, y qué debate hay que darse al respecto de la propiedad de la tierra en el país. Así que a mí me anima muchísimo, a mí me educa mucho también poder escuchar todos estos frentes politizando la acción y politizando los relojes de este momento y politizando también algo que me gustó mucho, el debate sobre el poder, ¿no? ¿Dónde está esa cosa que llamamos poder y que a veces se estigmatiza, se sataniza, se diviniza, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Qué es eso? Y creo que hay un debate interesantísimo de ese sujeto que es el verdadero dueño del poder, que es el pueblo movilizado, ¿no? Eso a mí realmente me ha dado mucho gusto y así como me da alegría eso, me voy sintiendo cada vez más comprometido a ver cómo me puedo yo sumar a este debate, ¿no? En el número 3 de nuestra revista, de la revista Conciencias, donde colaboras con un interesante artículo, tú acuñas un concepto del que se habla muy poco, no solamente en México, sino en realidad en todos los espacios teóricos, académicos y políticos. Este concepto que tú acuñas es el concepto de la guerra semiótica.
Me gustaría, Fernando, que tú pudieras explicarle a nuestra militancia qué es lo que este concepto describe y, sobre todo, cuál es la importancia en la vida cotidiana de la militancia, ¿no?, esta idea de la guerra semiótica. Mira, en la novela Los Miserables, Víctor Hugo tiene una escena en donde un revolucionario está en sus últimos momentos de vida siendo confesado por un sacerdote. Y entonces este hombre, en un recuento rápido, le dice al cura, le dice: nosotros cambiamos las instituciones, cambiamos las políticas para nombrar funcionarios, cambiamos el comportamiento de organismos sociales y públicos, cambiamos, digamos, las jerarquías, cambiamos todo, pero no cambiamos las ideas, no cambiamos nada, ¿no? Y este tono de Víctor Hugo a mí me pareció siempre tan sugerente porque es verdad que corrientes que ya hemos padecido en el mundo, corrientes llamadas reformistas, han hecho esto del gatopardismo, ¿no? Hace como que todo cambia para que no cambie lo central, ¿no?, lo crucial. Y uno de los aspectos de lo crucial es el pensamiento, ¿cómo está? ¿Dónde está dónde están los resortes del pensar que luego nos lleva a la acción, al hacer, ¿no? El concepto de guerra o guerrilla semiótica tiene que ver con entrarle a ese núcleo profundo, entrarle al corazón de las ideas, ahí donde se produce el sentido, ahí donde la vida se razona para fines concretos, prácticos, para lo cotidiano como para lo de largo plazo, ahí donde toma uno decisiones por cómo entiende la realidad, ahí se produce el sentido. Y ese sentido está en permanente disputa, por eso es una guerra. Entonces, para hacer un ejemplo, existe un modelo económico llamado neoliberalismo, contra el cual estamos luchando hace bastante tiempo, que te dice, por ejemplo, es bueno que los empresarios ganen mucho dinero porque ganándolos de arriba se desparrama para abajo y entonces tenemos que desear que les vaya bien a ellos para que me vaya bien a mí, ¿no? Si quieren convencernos de esa ecuación, si han hecho lo imposible por convencernos de que nos dé alegría el triunfo de la clase que nos domina y nos explota, entonces allí se está discutiendo un problema central que es cómo entiende la realidad cada quien y de qué lado nos ponemos. Hay una disputa compleja, porque hay casos en los que los seres humanos sometidos a estos modelos de explotación, como el neoliberalismo, de pronto se vuelven solidarios con aquel que los explota. Algo está pasando en la cabeza de la víctima que empieza a convertirse en defensor de su victimario. Algo pasa en ese proceso de la mentalidad que el sujeto no se reconoce hermano, compañero, camarada de los que luchan por emanciparse, por liberarse de ese enemigo. Y entonces, al no reconocerse compañero, hermano, solidario del que quiere liberarse, entonces empieza a ser solidario con el otro. Este campo, digamos, de disputa de las ideas tiene un sinnúmero de formas de expresión, ¿no? Nosotros hemos crecido con una maquinaria mediática que nos enseñó a ver y pensar el mundo como ellos querían, como ellos han querido, ¿no? Y yo estoy convencido de que necesitamos una herramienta científica llamada semiótica que nos sirve para justamente entrar en ese núcleo duro de la disputa por el sentido y luego identificar sus fuentes y sus alcances, ¿no? Te pongo rápidamente un ejemplo que a mí me encanta porque es un objeto de estudio fuerte, sobre todo en América Latina, porque ha tenido repercusiones grandes. Hice una semiótica sobre el Chavo del Ocho para poder identificar en esa serie algunas características que son verdaderamente despreciables, ¿no? Por ejemplo, es una serie que durante 30 años se exhibió como entretenimiento para la familia, donde un niño de la calle vive en un barril, en una vecindad. Ese niño de la calle o ese niño del barril en 30 años no recibió una sola escena en la cual esa colectividad lo abrazara, lo sacara de esas condiciones lamentables y lo llevase a tener digamos, una vida digna. Eso no ocurrió en 30 años. Ese niño además recibe sobre su cabeza una pirámide de violencia social escandalosa, porque aparte de que recibe golpes de un adulto, 3 veces por programa, golpes en la cabeza.
No ha habido una sola vez un solo capítulo en el que lo llevara alguien a la escuela, por ejemplo, siendo un derecho de la infancia. No hubo nunca un capítulo, ni uno solo, lo hemos estudiado a fondo, sé lo que digo, ni uno solo en que hubiese alguien que dijera hay que llevar a este niño a la atención médica o hay que acompañarlo en sus problemas de soledad o que tenga fraternidad de un colectivo llamado vecindad, etc. Entonces, siendo México el segundo lugar mundial de niños en la calle, o ya hay nietos de la calle en este país, resulta que uno de esos personajes se volvió entretenimiento y que sentamos a nuestros hijos a ver por la tarde El Chavo del Ocho. ¿Qué pasa con eso? ¿Para qué? ¿A qué queremos acostumbrarlos? Y en todo caso, ¿qué es lo que se invisibiliza cuando tú tienes un sujeto que ves por las calles todos los días y que a la hora de verlo en la tele se te vuelve abstracto, se te vuelve tierno, se te vuelve como sujeto de la compasión en abstracto? Lo divorcias de su realidad, le quiebras el sentido real que tiene de un drama histórico de injusticia social. Yo creo que hay que trabajar esas cosas a fondo para saber cómo confrontamos el discurso, digamos, de la dominación ideológica a través de los monopolios mediáticos y luego cómo producimos el verdadero proceso de emancipación de la expresión social, lo que llaman algunos libertad de expresión, cómo rayos lo producimos. Eso es una situación, digamos, en disputa por el sentido. Y si lo vemos en perspectiva mundial, pues es lo que yo insisto en que tenemos la obligación de caracterizar como una guerra mediática, ¿no? Y tenemos un repertorio amplio de casos. En América Latina, donde hay bases militares norteamericanas, también hay bases mediáticas que operan en sincronía. Una es caja de resonancia de la otra. Y el caso más, digamos, más escandaloso que hemos tenido en este continente, por destacarlo y hacerlo muy visible, es Colombia. Ahí, incluso en los años recientes, con 7 bases militares nuevas instaladas ahí, la multiplicación de búnkers mediáticos desde los cuales se dispara contra toda la región, ¿no? Uno de sus personeros más conocidos, JJ Randón, se ha tomado incluso el desparpajo obsceno de querer de decir en público: yo voy a hacer lo imposible porque López Obrador no sea presidente de México, ¿no? Les falló, como les ha fallado tantas cosas, pero que les fallen cosas no quiere decir que sean inofensivos y que tengamos que manejarlos con indiferencia. Yo creo que son advertencias sobre las cuales hay que trabajar, porque en este tiempo esa guerra por el sentido se está profundizando, se está complejizando en al menos dos líneas concretas. Ellos dominan la velocidad de la transmisión de los mensajes y dominan la ubicuidad. En unos cuantos segundos, en el planeta entero está circulando alguna canallada que ellos financian, ¿no? ¿Qué hacemos? Y eso nos pone en evidencia también, y hay que decirlo, que en esa guerra quizá una de nuestras más grandes debilidades es la debilidad en materia de comunicación, ¿no? Y eso es un tema a resolver en el muy corto plazo, ¿no? Te puedo decir así como encabezado muy sinóptico. Hoy en América Latina, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales que están, digamos, operando con un documento, digamos, fundacional, con un programa político, el concepto de comunicación no aparece como prioridad política, no aparece como agenda de urgencia en la región, siendo una de nuestras grandes debilidades, ¿no? Así que, a mi entender, el concepto de guerra por el sentido, de guerra semiótica, de guerra por la disputa por el modo de producción, por las relaciones de producción de sentido y por las relaciones de distribución del sentido, está hoy exigiéndonos a todos cumplir un rol mucho más profundo, mucho más robusto en términos teóricos y prácticos y mucho más fuerte en el campo de la ciencia, de las ciencias que se requieren para este escenario, ¿no? Pensando, Fernando, en estas debilidades mediáticas de las que tú nos hablas, que caracterizan a buena parte de los gobiernos progresistas populares en América Latina, ¿cómo pensar entonces esa cuarta transformación comunicacional en una realidad social y en unas estructuras sociales que le son claramente adversas? Sí, es una urgencia, ¿no? Yo tampoco tengo todas las respuestas para este asunto, pero algunas ideas que creo que podríamos poner sobre la mesa
para discutir. En los viejos esquemas de comunicación, los llamados esquemas de emisor-receptor, ¿no? Canal, medio, se planteaba siempre, bien, la comunicación necesita un qué decir, ¿no? Una semántica, un contenido, una idea, un conjunto de ideas. ¿Qué decir? Si empezásemos por ahí, la cuarta transformación comunicacional necesitaría pensar en su agenda temática, en el soporte de las ideas que son las que van a ser trasladadas, transmitidas, comunicadas pues al pueblo entero, a la sociedad entera, a la militancia, a los distintos interlocutores, ¿no?, que uno va encontrando. Entonces, una primera pregunta es, ¿y de dónde sacamos nosotros las ideas para eso? ¿Dónde sacamos el contenido, la semántica, la base conceptual? ¿De dónde la sacamos? Y algunas escuelas, algunas corrientes teóricas, suponen que esa base conceptual se obtiene o de un autor, o de un conjunto de autores, o de una escuela, o de un, digamos, ideario prefabricado, y luego lo que hay que hacer es como convertirlo en frases lindas, simpáticas y pegadoras, y que con eso se logre el éxito, ¿no? Con una especie de noción más bien publicitaria o propagandista que otra cosa. Yo creo que la construcción de una cuarta transformación comunicacional deberá primero acudir a la agenda de los pueblos en lucha. Ahí donde hay un frente de lucha, obrero, campesino, de artistas, de científicos, de estudiantes, ahí donde hay una disputa organizada desde la base, ahí está la agenda clave. Esa es la que tenemos que asimilar como agenda propia. Cuidado, con un método correcto, que es el método de intervención fraterna, de igual a igual, lo que yo entiendo por relación transversal en la comunicación. Entonces, yo recojo la agenda política de un frente en lucha, pero no lo veo como si yo fuera un antropólogo inglés de principio de siglo, que lo veo como ajeno, como diciendo, mira, hasta parecen humanos porque se quejan estos, hasta porque se organizan. Y todo lo contrario, hago el esfuerzo metodológico por entender que lo que pasa en ese discurso, en esa lucha, en ese contenido, a mí me expresa. Y estoy obligado a acompañarlo, y estoy obligado a interpelarme a mí mismo frente a ese discurso con una interrogación central, base de lo que yo entiendo como la cuarta transformación comunicacional. Me pregunto, ¿está mi discurso, mi relato, mi vocabulario, mi sintaxis a la altura de esta historia? ¿Soy capaz verdadera, sincera, profunda y eficientemente de trasladar esta información a otros, cumpliendo el trabajo, digamos, ético, cumpliendo el trabajo, digamos, honesto, de respetar la verdad de esa lucha, de estos protagonistas respecto a sus interlocutores? Y esto ya indica una transversalidad donde yo no soy un sujeto por encima del discurso. No soy el periodista, no soy el narrador, no soy el egocentro que interpreta, reelabora y luego sintetiza, sino que soy un compañero que justamente trabaja hombro con hombro con ese discurso. Primera condición de lo que yo entiendo que debería ser la cuarta transformación comunicacional. Después, otra discusión que es clave es, bueno, muy bien, ya entendí que ahí hay un mensaje, ahora, ¿con qué medios lo vamos a difundir? Entonces, algunos compañeros casi como si fuera ya un tic, así como una especie de arco reflejo, dicen, pues hacemos una película o hacemos un podcast o hacemos una entrevista o hacemos quién sabe qué con el instrumental que a mí se me ocurre que conviene. Y no hay análisis permanente sobre si el instrumento está a la altura del relato que se necesita, porque no siempre todo esto se puede transmitir, por ejemplo, con un discurso. Hay contenidos de las luchas que se han históricamente traducido de manera muy potente con una canción. Tenemos los corridos que avalan esto, tenemos un movimiento de canción continental que ha sido una victoria simbólica en América Latina y nos ha dado cuenta y cuento de las luchas de los pueblos en otros países hermanos. Me recuerdo ahora las viejas importantes canciones de los revolucionarios nicaragüenses que nos contaban una juglaresca revolucionaria en tiempo real, ¿no? Casi. Entonces, y tenemos que interpelar el problema del instrumental comunicacional, porque nosotros no fabricamos ni un solo tornillo
de todos estos medios que usamos para comunicarnos. Tenemos una dependencia tecnológica gravísima. Gastamos fortunas cada año en tecnología para la comunicación que a los 6 meses está caduca. Y anda a conseguir el cablecito de la cámara que compraste hace 6 meses, a ver si te lo venden, o te obligan o te presionan, o cuánto te cuesta, a diferencia de lo que te cuesta uno nuevo, ¿no? Entonces, esta dinámica de consumismo tecnológico, al cual estamos sometidos como una especie de imperialismo tecnológico brutal porque nos cuesta muy caro, tiene que ser discutido en términos de una lucha que debería preguntarse, ¿verdad que se justifica el uso de una cámara de video o un micrófono o un podcast o como se llame para este relato? Esa es la mejor forma, porque todavía hoy yo estoy convencido de que, y podría argumentar un poco más sobre esto, todavía no hay medio de comunicación que supere a la asamblea. La asamblea es un medio para comunicar a la gente. Y ese poderío de presencia humanista, directo, cara a cara, ojos con ojos, tiene un peso metodológico. La pregunta es, antes de transmitir el mensaje, ¿discernimos cuáles son los mejores medios para esto? Y a veces no, pasa. Y yo creo que la cuarta transformación tiene que hacer ese trabajo de discernir para incluso ponernos creativos en los formatos, en la narración. Que no nos pase esta cosa que suele pasarnos, que al querer comunicar un contenido de compañeros en la base y en lucha, repetimos el formato de los modelos convencionales con que se hace la televisión mercantil, ¿no? Y entonces hay que interpelarse. Además de la fidelidad con el discurso de los compañeros en lucha, el razonamiento de los medios correspondientes, después, el otro bonito lío que es si verdaderamente mi creatividad le rinde homenaje a la jerarquía del tema que estoy tratando. O voy a ser tan tonto de relatar un evento importantísimo, crucial, de transformaciones, por ejemplo, una disputa en el campo de las artes, y yo me pongo a hablar de una manera, como hablan algunos comentaristas de arte, tedioso, aburrido, petulante, engreído, sábelo todo, ¿no? Que tenemos de esos, ¿no? de sobra. Pero nos pasa que también somos víctimas de este imperialismo de las formas y de los formatos narrativos y que entonces a veces no encontramos la manera de hacer crítica de esos formatos y autocrítica de los formatos. Y lo peor de todo es que desperdiciamos poderíos creativos que sí tenemos, porque tenemos pueblos realmente fantásticos en eso, ¿no? Y concluyo esto que estoy tratando de medianamente esquematizar, es después el campo de la interpretación. Porque estoy totalmente seguro de que un mensaje que yo elaboro, según yo, muy sesuda y concienzudamente, después tengo que saber quién es el interlocutor. Y si el interlocutor, primero, le importa un pepino lo que yo quiero decir, por más que yo lo haya recogido de la realidad. Si este interlocutor tiene sensibilidad, si yo soy capaz de hacer visible esto que creo que es lo central, lo que yo recojo, lo que yo acompaño del discurso, con los medios que lo hago, y después, sobre qué conjunto de estereotipos el receptor está acostumbrado a leer ya de manera estereotipada los discursos estereotipados. Cómo rompemos, cómo le quebramos la columna vertebral a los estereotipos narrativos. Son, digamos, líneas básicas para empezar a discutir lo que tendría que ser entonces la cuarta transformación comunical sobre estas premisas, que son, uno, entender la historia, ¿no? Somos hijos de un proyecto, por ejemplo, de independencia. Tú imagínate esos días en que Miguel Hidalgo y Morelos, José María Morelos, andaban en la pachanga de la construcción de un proyecto de independencia, salirse del imperio, ¿no? Como había que salirse. Y no bastaba con construir un ejército armado, un pueblo armado para romper la hegemonía imperial. Hacía falta también construir la mentalidad del hombre libre. Esa lucha compleja necesitó medios de comunicación, prensa. Fue urgente que Simón Bolívar, en ese mismo periodo, con esa misma sincronía de voluntad independentista, Simón Bolívar fue y se robó una imprenta, porque sabía que era necesario difuminar, distribuir el conocimiento y el pensamiento de hombres emancipados, que dejaran de pensarse como súbditos de un reino para construir la mentalidad de los hombres libres. Le llamó artillería del pensamiento, Bolívar, a eso. Y con esa imprenta
se desarrolló, pues, se llamaba El Correo del Orinoco, el periódico que hicieron, que en sincronía, por ejemplo, con San Martín, ¿no?, en Argentina. Otro que decía, pues de nada sirve declarar la emancipación de este pueblo si este pueblo sigue pensando como pueblo sometido. Entonces, en esa disputa por el sentido, la tarea de la emancipación, de la Cuarta Transformación, es recoger los mejores baluartes revolucionarios de la comunicación emancipadora, independentista, que tenemos como herencia en la Cuarta Transformación, uno de los grandes pilares. Y después, obviamente, la otra composición que es central. Hay que tener muy en claro que la figura de Juárez en el mundo de la concepción jurídico-política nos arroja un montón de reflexiones que yo creo que no hemos acabado todavía de saborear siquiera, donde hay un mandato que es que la sociedad tiene que construir las reglas de su juego, de interacción. Y una regla suprema es cómo nos comunicamos, porque la palabra comunicación significa construcción de comunidad, entre otras acepciones. ¿Cómo construimos comunidad? Con un acuerdo de consenso de reglas, que hagamos norma jurídica. Y no hemos logrado todavía las leyes de medios de comunicación que nos permitan consolidar eso. Y es otro bastión central, ¿no?, para la Cuarta Transformación comunicacional. Y otro, digamos, de esta herencia de la que hablamos en la 4T, que es obviamente la Revolución Mexicana, donde baluartes que todavía creo que necesitamos volver a pensar y volver a saborear y también volver a compartir, porque tenemos un desafío de lo que llaman algunos el trasvasamiento generacional, ¿no? Lo que tenemos que saber contarle a la juventud en lucha, a los compañeros militantes de Morena, creo que no deben perderse ningún compañero, volver a saborear la cumbre semántica que es el relato histórico en los murales que ocupan el espacio público. Ahí hay una escuela, ahí hay un estilo, ahí hay una construcción de discurso que es emblemática, que es abierta, que es participativa y que es educativa, ¿no? Entonces, hay que volver al mural. Yo creo que no podemos volver a postergar. Esa es una herramienta crucial para la construcción del relato hoy, ¿no? Pero te digo eso porque ya te mencioné el corrido, por ejemplo, ¿no?, baluarte simbólico del proceso revolucionario, y la poesía. Y lo que Flores Magón dijo y decía y insistía, las revoluciones viajan sobre caminos de papeles. Y lo que nos estaba diciendo es, necesitamos que el pensamiento revolucionario no sea solamente de las cúpulas y de los líderes. De nada sirve la revolución de cúpulas. La revolución tiene que entenderse, porque nace de abajo, entenderse como que ahí está el mandato del poder revolucionario, ¿no? Y eso nos falta convertirlo en estrategia sistemática profunda de comunicación. Y encarar el presente. Bueno, y entonces con estas más o menos pinceladas, estoy hablando demasiado, extendiéndome mucho en esta pregunta, pero me apasiona, porque en última instancia, para el presente, nos surge de todo este hacer, de todo este conjunto de reflexiones, hacer un dispositivo programático de acción comunicacional que permita poner en juego no solamente la revisión teórica o la revisión de lo ya hecho o de lo que ya padecimos, sino en el próximo periodo estamos necesitando fijar coordenadas de trabajo. Te digo una y ya, si quieres pasamos a otra pregunta, pero mira, una tarde, Hugo Chávez fue un amigo mío muy querido, al que extraño muchísimo. Hugo me invitó un día a su despacho, donde él estaba escribiendo un documento valiosísimo que se llama el Plan de la Patria. 5 objetivos históricos del Plan de la Patria. No me voy a detener en eso, pero decía él, por ejemplo, objetivo histórico número 1 en el documento, ¿no? Yo se lo vi ahí de pluma y puño, ¿no? Comprender los recursos naturales del país. Es la riqueza con la cual el pueblo tiene que construir su viabilidad. Eso es del pueblo. Y tiene que saber convertirlo en valores de desarrollo, en valores de felicidad, en valores de crecimiento, de educación, de salud, etcétera, pero también en valores que le permitan construir una idea de futuro sobre la base de entender sus riquezas naturales, en cantidad, en calidad, en oportunidad. Fantástico, un proyecto extraordinario. Y otros, digamos, otros ejes históricos, pero hay uno que ahora a mí me importa mucho para esto que te digo de la Cuarta Transformación comunicacional. Dice Hugo Chávez ahí, se detiene y dice, ¿sabes qué pasa? Que todos los grandes avances que hemos tenido corren riesgo si no sabemos construir
el punto de no retorno. Vea qué interesante categoría. ¿Cómo clavamos los frenos y garantizamos que lo ganado, que lo conquistado, no pueda tener reflujo? No nos lo echen para atrás, no venga un manotazo terrible, ¿no? El manotazo invisible, el golpe helado del que hablaba el poeta español, ¿no? Para arrancarnos lo que hemos conquistado. ¿Cómo construimos el punto de no retorno? Y él planteaba que ese punto de no retorno no es un punto idílico, no es un punto como en un viaje de avión que a la mitad del viaje ya no hay para atrás, o sea, o llegas, ¿no? Es un punto que tiene tal cantidad de dinámicas sociales, de participación múltiple y de revolución de la conciencia. Porque conciencia que entiende que ha ganado cosas y conciencia que entiende que tiene que cuidarlas, colectivamente como la construyó, es una conciencia que identificó ya un punto de no retorno. Y eso es un tema crucial en México de hoy, porque viene un periodo de elecciones, tenemos necesidad, convicción y urgencia de la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Estamos militando por eso, estamos convencidos de que eso no es conquista de unos cuantos, no confundimos la grilla con la política, no confundimos lo pequeño, lo corto, lo chiquito con el gran proyecto histórico de la Cuarta Transformación, y entonces necesitamos clavar los frenos para que no haya reflujo, asegurar lo que se ha ganado y sobre todo asegurarlo para algo que es crucial, es para profundizarlo, ¿no? Para perfeccionarlo, para continuar, porque pues, la revolución que no es permanente, pues simplemente se te convierte en burocracia. Ya lo vimos con el PRI, con todo eso, ¿no? La revolución que es fresca, que es vital, que es de todos los días, que te hace amanecer de ti mismo incluso, ¿no? Refrescado, optimista, potente, creativo, enamorado, ¿no? Pues es una que te permite pensar, esto no quiero perderlo. Para mí, ni para los míos, ni para mis hijos, ni para mis cuates, ni para mi país, ni para mi historia. Ese estado de conciencia, esa conciencia, lo que yo creo que es la revolución de la conciencia, que fija el punto de no retorno y que fija el punto que esto es permanente, ¿no? Que esto es dinámica constante y que si nos descuidamos, ahí están escondidos los buitres dando vuelta. Ahora se hacen llamar guacamayas también, ¿no? Pues ahí andan dando vuelta, acechando para el momento en que si nos descuidamos, nos hurtan, ¿no? Lo ganado. Y la cuarta transformación comunicacional tiene que ser esa herramienta de construcción de comunidad que rápidamente produzca la revolución de la conciencia y la acompañe, ¿no? Fernando, entonces queremos, mejor aún necesitamos construir una cuarta transformación comunicacional que nos ponga a la vanguardia en la producción de sentido, dices tú en tu artículo. Y ahora, en esta última intervención tuya, pues hablabas precisamente de algunas de nuestras herencias históricas en esa misma batalla, en la batalla sobre las ideas o por las ideas, y te remitías, por ejemplo, al caso de Miguel Hidalgo con su Despertador Americano, también al caso de los Flores Magón con el Regeneración. Pero me gustaría también que nos hablaras un poco acerca de estas otras experiencias que de alguna forma también son nuestras herencias, de alguna forma en el contexto de las naciones latinoamericanas. ¿Qué lecciones, qué aprendizajes nos dejan estos casos, ¿no? Estos casos particulares cercanos a nosotros, de países hermanos al nuestro, y cómo es que aportan precisamente a esta cuarta transformación comunicacional, tal cual la has delineado tú, creativa, potente, capaz de romper con los viejos esquemas, con los viejos modos, con las viejas formas? ¿Qué podemos obtener entonces de estas experiencias? Pues una primera cosa es que somos diferentes, ¿no? Que tenemos, porque de todos esos países que ahora mencionas y que he tenido la fortuna de poder participar de una manera u otra, ninguno de ellos tiene la base de la cultura mesoamericana, ¿no? No hay como 45 pirámides que sean antecedentes de portentos civilizatorios, ¿no? Como los que tenemos olmecas, toltecas, aztecas, huastecos. Eso no está allá, está aquí. Y esa raíz ni está muerta,
ni es invisible ni se puede ignorar, ¿no? Esa está a flor de piel, está en nuestra manera de ser, está en nuestra manera de comer, está en nuestra manera de habitar el territorio, aunque no nos percatemos, está en la cultura que de este país vive y sobrevive, yo digo en una condición casi de bendición de resistencia, a pesar de las ofensivas, de la agresión y de lo tóxico que es el imperio norteamericano contra nuestro país. De modo que sobrevive eso que es central y que hace una diferencia crucial frente a otros países, ¿no? Pero no contra otros países, ¿no? Sino a diferencia de pues, las raíces históricas. En Venezuela, como en Brasil, que estamos en vísperas de un proceso con Lula, que queremos todos exitoso porque es crucial para la región. Hay trayectorias históricas distintas y hay que considerarlas porque son premisa para entender eso que tú ahora te interrogas y me interrogas, que es qué aprenderles y qué diferencias. Algunas consideraciones centrales. Primero, en todos estos casos, lo que realmente importó, lo que realmente sigue importando es lo que está pasando abajo con los pueblos, donde se está gestando la gran revolución de la conciencia. Está en cocción esto. Un amigo mío me decía una metáfora muy linda, es como un gas que está corriendo bajo la tierra, buscando, ¿no?, salir para movilizarlo todo, ¿no? Ningún proceso. Hugo Chávez, te voy a poner un ejemplo distinto, mi hermano Evo Morales, ¿no? Un día nos citó para una reunión que teníamos en el Palacio Quemado en Bolivia, nos citó a las 4 de la mañana. Estábamos ahí formaditos a las 4 de la mañana, entramos a las 5 y nos sentamos a una mesa a desayunar y a trabajar, ¿no? Todo un compañero le preguntó, ¿por qué a las 4 de la mañana, presidente? ¿A quién se le ocurre? Dice, porque yo soy campesino y los campesinos nos paramos a esa hora para desayunar. Entonces, bienvenidos a una concepción de la vida cotidiana diferente, ¿no? Ahí en ese caldo de cultivo de ideas, el propio presidente siempre dijo, ¿tú te crees que nosotros hubiéramos podido siquiera soñar en llegar a la presidencia de Bolivia para tomar, por ejemplo, dos decisiones? Primeras, inmediatas, al calor mismo de la toma de posesión y de la celebración, recuperar los recursos energéticos, el gas, el petróleo bolivianos. Esa decisión no es que la inventaron ellos porque qué genios son, presidente, que pues, es un tipo muy genial y muy brillante, pero es un mandato que estaba ahí histórico, ¿no? Fíjate, qué portento es la comprensión de que está en el imaginario y en las viejas profundas luchas de los pueblos está dado la agenda, esa agenda que se expresó ahí, y no hizo más que venir a obedecerla, ¿no? Es importantísimo para entendernos. Ahí se cocinó una idea central que es un avance, es una vanguardia jurídico-política. Quisiera que algún día pudiéramos profundizar en eso porque creo que es el destino jurídico-político de todo el continente y de nuestras nuevas constituciones, el Estado plurinacional. Ahí se construyó sobre una nueva constitución la idea de que todos estos pueblos originarios que tienen esa tradición y esa profundidad, como toda la zona incaica, etcétera, constituyen un baluarte cultural que es la gran razón histórica, que es otro alimento de esto que vamos a decir, y es las diversidades que construyen unidad. Esa es una de las grandes claves políticas de esto. Y además las diversidades que construyen unidad polisémica. No es una unidad, digamos, en el sentido vertical, tipo administración o contabilidad pública. Es la concepción de una identidad de lo diverso a partir de que entendemos lo polisémico, la multiplicidad de significados. Eso no lo inventó Evo, no lo inventó Álvaro García Linera, querido compañero, respetadísimo compañero. Eso está ahí en la base de ese pueblo. Si sigo lo que te digo y vamos a Argentina, pues hermano querido, está en la base de la lucha de ese pueblo. En el periodo peor de la dictadura, en la noche más oscura de esa dictadura, ese pueblo mantuvo resistencia, claridad y convicción para saber que iban a salir adelante tarde o temprano, pero está bajo el mandato. Y cuando tú conoces un poco la historia de ese pueblo, hermano,
de cómo se dan las luchas, entiendes que es ahí, que está por abajo eso, esa revolución de conciencia, ¿no? Y bueno, podría recorrer así. Te digo un ejemplo también paradigmático que para mí es encantador. Tú sabes que esta etapa cruel contra América Latina, del imperio decidido contra nuestro continente, tiene un punto de arranque dolorosísimo, que es el golpe de Estado contra Mel Zelaya en Honduras. Ahí pasaron cosas brutales, brutales. Sacaron al presidente de la nación de su casa a medianoche para ir a votarlo en pijama. Él dice que en pijama, pero algunos dicen que en calzones, ¿no? Lo fueron a votar en una pista aérea abandonado ahí. Esta bestialidad de violación de toda lógica política, de toda noción de democracia, de lo que fuese, tenía abajo un pueblo, ¿no? A mí me tocó ir al regreso de Mel Zelaya en el primer intento que no pudimos aterrizar. Y luego fuimos en el segundo que sí se pudo. Y nomás pusimos pie en el aeropuerto, la gente gritaba, Xiomara presidente. Hoy Xiomara es presidente. Entonces, bueno, para sintetizar todo esto, que si tú no eres capaz de ponerle oído a lo que la gente está diciendo, al mandato histórico de lo que el pueblo está mandando como proyecto emancipatorio, si tú te crees que las cosas se resuelven por lo que discuten las cúpulas, por lo que las cúpulas dicen que creen entender o interpretar, que no está mal y que yo no desprecio, pero no es suficiente. Es preciso que toda militancia entienda que hay que trabajar por abajo, haciendo esa lectura, que es una lectura semiótica, que es una lectura sensible, que es una lectura humana, que es un piel a piel, ojo con ojo, donde te permitas romper toda subestimación, toda falta de respeto y consideres con la dignidad que requiere esa voz en pie de lucha, ¿no? Visto así, entonces tienes un pendiente grande, una escuela política por resolver. Y es que casi todo lo que nos enseñan en materia de política parecería que va al revés, ¿no? Parecería que hay que agarrarse el libro de no sé quién y que buen político será aquel que repita más o menos simpáticamente a Max Weber, ¿no? Por ejemplo. Y que entonces, ¡ay, qué brillante! Y que no sé qué, qué culto. Pero puede ser un perfecto ignorante respecto a lo que está la gente diciendo en la plaza, ¿no? Yo no sé si estoy contestando con esto algo de tu pregunta, pero lo que sí creo que es urgente es que nosotros entendamos que no hay posibilidad alguna de construcción, de transformación, si no tiene base en eso, en esa movilización y en ese respeto por la dignidad de esas luchas. Ahí está marcada la agenda. No hay que inventar mucho, ahí está marcada la agenda. Y casi te diría hoy, miremos Brasil. Pongamos el corazón en Brasil, ahí al lado de ese pueblo que está viviendo una luz, una esperanza, pero también el dolor de unas contradicciones tremendas. Hay gente, buena gente. Hay gente querida, compañeros que fueron a votar por Bolsonaro, en función de un conjunto de trampas y de emboscadas ideológicas. Tú no puedes culpar a la víctima de toda la agresión, incluso mediática, que han sufrido. Y la pregunta dura es, ¿y qué hicieron mientras tanto los compañeros, no? Los que estaban militando. Hicieron algo estupidísimo. Fue astillarse, romperse, separarse, pelearse entre ellos cuando estaba la urgencia llamando a la unidad. Es imperdonable eso, ¿eh? Es inaceptable, ni teórica ni políticamente. Porque, ¿viste lo que pasó con Brasil? Les ha costado sangre, sudor y lágrimas, para decirlo de una manera, ¿no? Les ha costado muchísimo este fenómeno brutal de la dictadura Trump expresada en el formato Bolsonaro. Y te tengo la mala noticia de que ese es el plan que tienen para toda la región, ¿no? Y nosotros no podemos, para ver cómo aprendimos de eso, no podemos ir a repetir el mismo error, ¿no? Acá tenemos debates, acá tenemos diferencias, pero tenemos que saber poner por encima de todo eso, porque si nos agarran discutiendo entre nosotros y mientras discutimos nos roban la canasta del futuro, ¿no? Y hay que aprender eso. Está vivo ahí, está vivo, candente, ¿no? Así, mira, metro a metro, ¿no?
Como nunca Donald Trump está invirtiendo dinero para apoyar a Bolsonaro en eso. Ya llegó Vargas Llosa, ya llegó Macri, ya llegó toda la expresión de la derecha y la ultraderecha para solidarizar con y tratar de inventarle una especie de nuevo prestigio, porque ellos dicen que lo que hay que hacer es apagar la máquina y reempezar todo otra vez de ceros. Eso es lo que están vendiendo, ¿no? Como proyecto Bolsonaro. No vamos a tragarnos ese sapo, no. Pero no vamos a poder enfrentarlo si nosotros mismos no tenemos capacidad de manejar con método nuestros debates internos sin que eso eclipse la urgencia de la unidad, ¿no? Eso hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo porque le pasó a Evo, eso hay que aprenderlo porque ahí hubo un golpe de Estado, eso hay que aprenderlo porque es una amenaza que flota en todo el continente, ¿no? El reflujo de la derecha, lo que están pensando hacer ellos, a pesar de que hay una tercera ola de progresismo en la región, nos está avisando que no puede haber descuido, ¿no? Y hay que discutir. La agenda del presidente López Obrador al respecto, en esta perspectiva internacionalista, que habla de encontrarse toda la región, discutir nuestros recursos naturales, acordar qué va a pasar con el litio, ¿no? Hoy por hoy, el litio es la razón del golpe de Estado contra el presidente Evo. Casi lo matan las mafias de Trump y de su pandilla por quedarse con el litio boliviano, ¿no? En Argentina, hace muy poquito, la propia vicepresidenta de la que hacías alusión, escuchó gatillar 2 veces a 10 centímetros de su cabeza una pistola, porque la fuerza que está atrás de ahí quieren descarrilar el país, quieren un caos para quedarse con el litio que Argentina tiene y que es una de las segundas más importantes reservas de litio del mundo, ¿no? Y así como eso, otros grandes recursos naturales que estos quieren a como de lugar usurpar en un momento de guerra, ¿no? Mundial, como la que se está verificando a la vista y la que anda por debajo haciendo de las suyas, ¿no? Es un momento tremendo para discutir. ¿Qué aprendemos? La inflación. Tenemos que aprender que no debemos endeudarnos, que la inflación es una guerra inducida contra nuestras economías y que es la palabra que hoy recorre con más dolor, con más profundidad todo el continente. Porque no hay trabajador que no esté resintiendo el dolor de una inflación inducida y manejada por el imperio, como lo están haciendo ahora, y que está destruyendo el salario de la clase trabajadora. En Argentina este año, la tasa inflacionaria va a ser del 100%. Este año, en Argentina. Allá $1 cuesta 300 pesos ahora, ¿no? Bueno, a eso juegan los que endeudaron al país, ¿no? Con una deuda ilegal e ilegítima, podrida de corrupción desde su definición, y ahora tiene que pagarle a ese pueblo. Hay que aprender esa historia, ¿no? Y México hoy tiene una posición, a mi entender, súper privilegiada en términos de este paisaje que estamos diciendo, pero también tiene la obligación histórica de sacar lo mejor de esas experiencias para poder producir un proyecto, un producto político histórico que nos acerque más con todos los pueblos en lucha de la región, ¿no? Y eso es ya para los próximos meses, ¿no? En ese sentido, Fernando, queriendo dar precisamente o aportar en esa batalla comunicacional, estamos preparando ahora, y tú estás colaborando muy de cerca con nosotros, el próximo número de la revista Conciencias, el número 5. Y este número tiene precisamente como eje articulador el problema de las guerras mediáticas y la batalla comunicacional. Me gustaría, Fernando, un poco también, pues para plantearle desde ahora a nuestros lectores el contenido, pues que tú nos platicaras un poco acerca de quiénes son los autores, cuál es el objetivo que más o menos, hemos intentado alcanzar invitándolos y cuál es precisamente también, desde luego, el aporte que este número esperamos que tenga pues en el trabajo militante, en su quehacer político. Sí, mira, pues en lo que yo alcanzo a proponer como un granito de arena para este proyecto, creo que nosotros hemos tenido 2 o 3 momentos históricos en la región a propósito de la problemática comunicacional.
En los años 70 se hizo acá en la Universidad Metropolitana un congreso mundial sobre enseñanza de la comunicación y los expertos que vinieron ahí, Matelart y Ariel Dorfman y otros más, en aquel momento decían, tenemos que recuperar el informe McBride, producido en el año 1980, donde una comisión se planteó la necesidad de la UNESCO, se planteó la necesidad de estudiar los problemas mundiales en materia de comunicación. Entonces se entendió que uno de los más graves problemas era la concentración monopólica acelerada que estaba dándose de medios de comunicación. Grandes monopolios que estaban además creciendo rápidamente, ¿no? Ese es el primer impacto, digamos, en los años 70, que ya se advertía. Decía ahí, ese proceso acelerado de concentración monopólica es una amenaza contra las democracias. Atentos con esto que está pasando. En el informe McBride se plantea una serie de programas y compromisos para seguir estudiando esto. Ya estaban escandalizados entonces porque los dueños de los medios de comunicación eran como 600 tipos en todo el mundo. 600 en todo el mundo. Dueños de periódicos, radiodifusoras, televisoras, cinematográficas, etcétera, que entre más o menos 600 controlaban todo. Bueno, hoy son 8 o 9, ¿no? O sea que se aceleró tanto esa concentración que ahora son 9 o 10, si tú quieres, los grandes controladores de toda la estrategia comunicacional del mundo. Entonces, esta segunda fase de control monopólico entró en un territorio que es lo que se llama la guerra en las cabezas de la gente, lo que propiamente llama la OTAN la guerra mental, ¿no? La guerra que dicen ellos, los próximos periodos de la guerra mundial van a tener que suscitarse no en los terrenos como se entiende hoy, sino en la cabeza de las personas, ¿no? Esa etapa en la que está esta amenaza, digamos, de guerra psicológica, de guerra en la mentalidad de los pueblos, es la fase que más preocupante tenemos hoy. Entonces, la pregunta para la revista es, ¿cuáles son las plumas que podrían aportarnos a esta situación? Porque la guerra que la OTAN está desplegando, en el caso específico de Ucrania, contra Rusia, es apenas un escenario que nos está distrayendo de la otra gran guerra que sí se está acelerando en términos de velocidad y de ubicuidad y en tiempo real en todo el planeta, a la que no le estamos poniendo mucha atención, que es esta guerra en la mentalidad de los pueblos, ¿no? Entonces, plumas como las que han sido convocadas, por ejemplo, Abel Prieto, ¿no?, que fue ministro de Economía de Cuba, de Cultura de Cuba, hoy dirige la Casa de las Américas, que es una institución de un prestigio extraordinario. Mi querido amigo Atilio Borón, que es un doctor en sociología con un prestigio de militancia, de convicción, apreciado por medio mundo. Estela Caloni, que es una figura institucional en América Latina, es maestra de todo el periodismo latinoamericano. En fin, nombres que solamente conjugados, solamente reunidos en un documento como una revista, ya están diciéndote la jerarquía que tiene el tema de pensar el problema de la comunicación, pero en el corazón de ese problema, el pensar la revolución comunicacional al servicio de la revolución de la conciencia, ¿no? Y esto me parece que es una resonancia interesante que la revista está proponiendo, y yo creo que con este repertorio de autores, con esta temática oportuna en este tiempo, va a ser un material de colección. Y no lo digo porque para darle de comer al cajón o para darle de comer a la biblioteca, sino para tener un instrumento de lucha, ¿no? Si la revista no es una herramienta de combate, pues entonces termina siendo como una especie de decorativo académico, ¿no? Y no ese es el propósito. De hecho, ninguno de los académicos que aparecen ahí, ninguno se presta ni se prestaría a hacer, digamos, academicismo decorativo, ¿no? Es pensamiento científico de combate. Y ese me parece que es una herramienta importantísima para la cuarta transformación hoy, para los meses que vienen, y si me apuras un poco, para un proyecto de mediano alcance de trabajo para profundizar estos materiales que están en la revista, ¿no? Fernando, como siempre, se nos acaba el tiempo.
Me gustaría, desde luego, platicar más sobre algunas cuestiones, profundizar más sobre algunas reflexiones que nos has ofrecido ahora. Sin embargo, para terminar, me gustaría hacerte una pregunta que de alguna forma creo que se ha respondido ya con mucho de lo que has dicho, pero que me gustaría plantearla así, en términos muy específicos, muy directos. ¿Qué puedes decirnos, Fernando? ¿Cuáles son las tareas que tendríamos que asumir desde el Partido Movimiento, desde Morena? ¿Cuáles son las tareas que la militancia también tendría que estar emprendiendo desde sus distintos espacios de lucha para suplir esa ausencia, para suplir la ausencia del liderazgo en todos los ámbitos, insisto, pero especialmente en este ámbito que nos convoca hoy, que es el ámbito de las guerras mediáticas, de la batalla comunicacional? Mira, qué difícil, porque hay tantas cosas para decir, pero supongo que cada cual podrá encarar desde distintas especificidades, ¿no? Pero mira, yo creo que una revolución de un solo hombre no sirve para nada. Con todo lo valioso que es la asunción de Andrés Manuel López Obrador como el jefe político de este proyecto de la Cuarta Transformación, pues yo creo que por encima de ese jefe político hay otro jefe político que es el que lo puso ahí, ¿no? Entonces, la gran pregunta es si ese otro jefe político, que es el pueblo de México, que produjo la revolución que produjo en el campo electoral y que acudió como acudió, si ese jefe político va a ratificar el rumbo, sobre qué premisas y con quiénes, ¿no? Y yo creo que las premisas son que necesitamos profundizar el gran programa político de esta revolución de las conciencias, de esta revolución de la Cuarta Transformación, para que no dependamos de la figura de una sola persona. Es más, para que esa sola persona que dirija, que presida el país, tenga que someterse también a ese proyecto y no haya manera posible de que se abandone, de que se olvide, de que se distorsione. Es decir, entonces necesitamos asegurarnos de que hay un gran programa de vida democrática interna, profunda, sincera y convencida, capaz de resolver ese documento que va a normar, ¿no?, la conducta de la Cuarta Transformación, gobierne quien gobierne. Es otro debate que tenemos sobre la mesa. Eso se dice muy fácil, pero es una gran tarea que todavía tiene que saldarse en los muy próximos meses. Porque si no se consolida el programa de la Cuarta Transformación en todas sus dimensiones, primero, perdemos oportunidades magníficas. Segunda, tenemos riesgos sobre la continuidad. Y luego, tercera, tenemos un problema de rumbo porque la Cuarta Transformación ojalá caminara libre por una especie de llanura en la que nada la detiene. Es un proyecto que tiene que abrirse paso en un mundo en el cual casi todas las fuerzas, incluso empezando por las vecinas, están en contra. Y ahí hay una lucha que dar política muy fuerte. Entonces, a mi entender, hay que reflexionar profundamente cómo se van a resolver 3 o 4 problemitas del corto plazo. Tenemos en el país una urgencia grande de resolver el problema del nivel del salario de la clase trabajadora del país, que está atrasado en más de un sentido. Si eso no resuelve las necesidades que tienen grandes, importantes sectores de este pueblo, que vienen demandando, incluso confiando en López Obrador, que tiene que ver cómo se va a resolver esta demanda social, entonces hay un gran problema, que va a tener que heredarle al próximo y que tiene que heredárselo con una convicción de un plan político para atender eso. No se puede demorar más. Está golpeando la inflación, que hasta hoy es moderada en términos, digamos, de comparación con otros países, pero que en comparación con el poder adquisitivo real de la gente está significando una preocupación seria y no puede dejarse pasar. El propio presidente ha dicho, ¿no?, varias veces, estamos ocupándonos en esto, tratando de controlar otros factores que determinan, como el precio del dólar, etcétera, etcétera, pero también los acuerdos políticos con los sectores productivos, que por cierto no tienen casi ninguna ganas de controlar la inflación y tampoco el controlar el precio del dólar. Entonces, ahí hay otra tensión, ¿no?, que hay que consolidar, en términos también de instrumentos jurídico-políticos, ¿no? En el campo específico de la comunicación, podemos ya ahora empezar a esperar que todo va a empeorar. La tendencia real del comportamiento de la derecha en este país tiende a empeorar porque ellos están dispuestos a pasar por encima de todos los márgenes.
de pisotear todos los límites posibles para llegar a las calumnias más aberrantes. Circula por estos días un libro que es un ejercicio de canallada de punta a punta, ¿no? Que está despertando morbos en algunas partes y que si no te quema te tizna. Y que la pregunta es ¿dónde estamos nosotros trabajando la contraofensiva simbólica a eso? ¿Dónde la tenemos? Y yo no la veo. Todavía no escucho a estas horas que tengamos un plan, ¿no?, para una contraofensiva seria, razonada, profunda y convencida de esta clase de canallada mediática. Es una gran fake news convertida en libro, ¿no? Necesitamos fiscalías especializadas en delitos comunicacionales, como este. Necesitamos fiscalías especializadas en delitos contra la información. La información es una prioridad, una necesidad social de primer orden. Aquel que desfigura la información comete un crimen de lesa humanidad. No hay discusión, no hay salvación, no hay excusa, pero tenemos que hacer un consenso social para discutir por qué y cómo la información tiene que cuidarse. ¿Y qué es más importante de la información? La verdad. Y hay que discutir el problema de la verdad porque es una producción social de primerísimo orden. Porque si no, no hay confianza, porque si no, no hay manera de construir ni partido, ni futuro, ni país, ni nada. Entonces, si no le ponemos jerarquía a estas discusiones, se nos va de las manos una oportunidad. Ya deberíamos haber convocado a una cumbre de presidentes en comunicación. Ya deberíamos haber convocado a un gran congreso latinoamericano con todos los referentes y motores de comunicación para crear frentes de comunicación popular. Somos un continente con cientos de millones de voluntades comunicacionales emancipatorias. Radios, televisoras alternativas, Twitters, Facebook, YouTubes, en fin, millones y millones de voluntades comunicacionales en un archipiélago enorme, pero en un archipiélago inconexo. No logramos todavía la estrategia política que nos permita trabajar en conjunto la estrategia comunicacional y entonces convertir en clamor popular del continente cada problema que atravesamos. Hoy debería ser tema central de todos estos medios el debate frente a la inflación. En general se habla de la inflación como si fuera un dios griego que está por allá haciendo de las suyas, atacando a los pobres pueblos. No, ahí hay gente que está decidiendo el aumento de los precios y la reetiquetación diaria de los precios por su conveniencia, por su capricho y por su perversión económica, porque vivimos bajo el capitalismo. Tenemos que discutir la inflación en todos los frentes, con una visión política. Hay que politizar la inflación. No es un problema técnico de la economía, eso es una falacia, eso es una mentira. Es una decisión de política que tiene que debatirse políticamente y en las calles, ¿no? Entonces, ahí tienes una agenda del cortísimo plazo, pero tenemos otra, urgente, para los meses próximos y para el continente entero, que es que hay que discutir la democracia. Porque si vamos a seguir repitiendo el modelo de democracia burguesa que tenemos, estamos caminando rumbo a desfalcar la voluntad democrática de los pueblos. Estamos caminando por la democracia burguesa hacia un reino en el cual los únicos ganones son las agencias de publicidad que venden a precios carísimos la propaganda para sus líderes, ¿no? Entonces, otra agenda dura, que es discutir qué democracia queremos elegir. Una democracia que sea capaz, por ejemplo, de incorporar un requisito indispensable de orden ético y de orden jurídico, incluso judicial. Todo aquel que prometa falacias que no cumpla, se va para el bote, porque están jugando con la credibilidad, con la esperanza de los pueblos y con el argumento de la política. Están manoseándola para fines que premeditadamente saben que no van a cumplir. En todo caso que van a cumplir al revés incluso, y que lo saben. Y podemos poner 1000 casos, ¿no? Tenemos que discutir el problema de la deuda pública, porque es una deuda que casi nadie elige, nunca. Yo no vi nunca asamblea en que le dijeran, a ver, levanten la mano todos los que quieran que nos endeudemos para el resto de nuestros días. Nunca nos preguntaban por el FOBAPROA, como nunca le preguntaron a Argentina por esta deuda criminal que tienen. Hay que discutir la deuda a nivel continental, una cumbre de deuda, ¿no? Una cumbre para discutir las fuerzas políticas del continente, discutiendo el problema de las deudas, porque nos está costando vidas. Tenemos pueblos hermanos cuyo nivel, en Argentina hoy, el nivel salarial no te salva de ser
estar por debajo de la línea de la pobreza, aunque tengas chamba. Entonces, ¿por qué? Por la deuda. Este es un debate continental que nos está costando dilapidar recursos naturales, dilapidar mano de obra, dilapidar un montón de riquezas para transferírselas a 10 dueños de los negocios de las armas, de los negocios de los bancos, de los negocios de los medios, ¿no? La triple guerra que hoy es la guerra mediática, ¿no? Así que sí que creo que en el muy corto plazo México puede ser líder continental en la medida en que al menos marque soluciones, arranque con soluciones, que inicie el proceso de solución de al menos estos 3 o 4 aspectos que incluso estoy seguro que van a incentivar, que van a motivar y que van a traccionar a otros muchos sectores todavía escépticos, todavía dudosos, para que se sumen a este proyecto que en última instancia es la única alternativa inteligente para salir de los históricos problemas que México ha tenido, ¿no? Lo otro es volver a lo mismo y peor, ¿no? Fernando, se nos acabó el tiempo, pero celebro las respuestas, las preguntas, mejor dicho, que quedan por ahí pendientes, porque de alguna forma son una invitación a esperar y a leer este número 5, este próximo número de la revista Conciencias, que estará saliendo en algunas semanas más. Por lo pronto, Fernando, te agradezco mucho tu compañía, te agradezco mucho tus reflexiones y deseo que nos acompañes, aunque sea en espacios virtuales, en muchas otras actividades aquí en la revista Conciencias y en el Instituto Nacional de Formación Política. El agradecido soy yo, la verdad que de corazón te lo digo, y además no se van a librar de mí tan fácilmente, así que... Esperemos que no. Muchas gracias. A ti, Fernando, muchas gracias. Compañeros, compañeras, muchas gracias por haber seguido una nueva transmisión de este programa, el programa de la revista Conciencias, Pensar la Transformación. Y como cada viernes, los invitamos a seguir, a acudir a todos y cada uno de los contenidos que producimos desde la revista Conciencias y que están disponibles precisamente en nuestro sitio web www.revistaconciencias.mx, en donde, entre otras cosas, desde luego, podrán encontrar este número 5, este próximo número 5 del que hemos hablado, y este número 3, en donde precisamente nuestro invitado de hoy, Fernando Buenabad, colabora con un artículo en torno a la cuarta transformación comunicacional. Así que bueno, los dejamos por esta ocasión, les agradecemos de nueva cuenta haber seguido la transmisión y nos vemos en el próximo viernes en un nuevo programa de la revista Conciencias, Pensar la Transformación. Muchas gracias.